Amigos, y como mencionábamos en la parte anterior, hoy estaremos tratando un tema muy interesante, sobre todo para las familias de Barinas, y es que la diabetes en la actualidad es considerada una epidemia. Para eso nos acompaña el doctor Emilio Becerra, quien es el coordinador regional de endocrino metabólico. Él pues abarca todas estas actividades para la prevención, atención y tratamiento de los pacientes en el estado de Barinas. Bienvenido, doctor, gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos estar aquí, a nuestro equipo de trabajo, en nombre del Ministerio de Salud, de la Dirección Regional de Salud y por supuesto de este programa que tiene como finalidad, como usted lo mencionaba, darle una atención integral a todos los pacientes que tengan diabetes, pero en especial darle la mejor educación posible a todas las personas que no sean diabéticas, que eso es lo que deseamos. Que aún pueden salvarse de poder padecer esta enfermedad. Nosotros este tema pues es muy propicio a propósito de que mañana ustedes inician una serie de actividades a propósito de que este 14 de noviembre se estará celebrando el Día Mundial de Diabetes. En principio, queríamos preguntarle, doctor, ¿cuáles son los riesgos de diabetes? Que eso quizás a veces somos más conscientes cuando escuchamos de entrada los riesgos que podemos llegar a correr si llegamos a padecer esta enfermedad. Bueno, para los factores de riesgo para tener esa enfermedad son varios, ¿no? Uno, podríamos decir, son propios de la persona, aquellas personas que vienen de un familiar directo, como su mamá, su papá, un hermano, un tío, un abuelo, que sea diabético o que sea obeso. Y el otro es la propia alimentación, la propia conducta de cada una de las personas, de los niños, de los adolescentes y de nosotros mismos, ya siendo adultos, de nuestra conducta en relación a la alimentación, si tenemos una buena o una mala alimentación, en relación al deporte, si somos sedentarios hacemos deporte, y también en el consumo en especial de alcohol y en el consumo de gaseosas, que es el factor fundamental que nos puede conducir en algún momento a padecer de diabetes. ¿Qué genera la diabetes en nuestro organismo? Explíquenos para nosotros saber a qué nos estamos enfrentando. Bueno, es algo muy sencillo. Nosotros tenemos en nuestro organismo muchas sustancias o varios líquidos, ¿no? Dentro de esos líquidos y dentro de esos elementos está algo que se llama la glucosa, que es el azúcar, lo que nosotros vulgarmente llamamos azúcar. Cuando esos niveles, que están aproximadamente entre 70 y 110, se elevan por encima de 110 miligramos por ciento, estamos comenzando ya a tener ese inconveniente y esa elevación me puede de alguna u otra manera conducir a ser un paciente diabético. ¿Qué es lo que sucede? Que existen varios tipos de diabetes. Existe la diabetes tipo 1, existe la diabetes tipo 2 y también existe una diabetes interesantísima que es la diabetes que está relacionada con el embarazo. Cuando ustedes se embarazan, hay una modificación dentro de su organismo hormonal, podríamos decir hormonal, y luego allí se aparece la diabetes gestacional. ¿Qué es lo más importante de esta diabetes gestacional o la diabetes de la embarazada? Que ella desaparece por sí sola cuando ustedes ya dan a luz y luego normalizan su alimentación y su aspecto fisiológico posterior al posparto, al embarazo. ¿Qué es lo que sucede con las diabetes anteriores? Que le mencionaba la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Algunas van a necesitar insulina, otras no van a necesitar insulina. La diabetes en sí es un trastorno que tiene múltiples orígenes, múltiples formas de producirse, una enfermedad muy complicada, pero lo peor de todo es que es una enfermedad silenciosa. Cuando ya le diagnosticamos la diabetes a las personas, simplemente ya hay un daño en los órganos blancos, así se llaman los órganos blancos, y usted comienza, por ejemplo, los síntomas, lo que siente la persona fundamentalmente es muchas ganas de orinar, muchas ganas de tomar agua, muchas ganas de comer. Esos son los tres aspectos fundamentales de la diabetes. Y la otra cosa que nosotros debemos realizar, en especial ustedes, es el chequeo cada 6 meses. Cada 6 meses, algunos lo recomiendan cada año, mi recomendación es hacerlo cada 6 meses de nuestros niveles de azúcar. En especial aquellas personas que están en sobrepeso o en obesidad. Y también aquellas personas que tienen familiares siendo ya ratificados como diabéticos. Usted dice que es una enfermedad silenciosa. ¿Qué pasa cuando ya se detecta? ¿A qué tantas posibilidades hay de superarlo? ¿O cómo es la evolución de esta enfermedad en el organismo? Muy buena.
muy buena. Si usted cumple con el tratamiento indicado, por ejemplo, por el internista o el endocrinólogo, pero lo mejor es que si usted modifica su estilo de vida, indudablemente que la enfermedad no va a desaparecer. Es mentira lo que aparecen en los medios de comunicación, en algunos medios de comunicación escritos, donde dicen curamos la diabetes, curamos esto, no. La diabetes no se va a curar, solamente la vamos a controlar y vamos a evitar el daño que él hace desde la punta de nuestro cabello hasta la punta del pie, porque él daña todo el organismo, todo el interior, desde nuestra vista, nuestro olfato, nuestro sistema circulatorio, nuestros pies, el hígado, los riñones. A la larga todo va a sufrir porque causa gravísimos problemas. Luego, la otra cosa que va a ser más complicado es cuando estamos asociados a otra enfermedad, por ejemplo a la hipertensión. Entonces tenemos doble daño al riñón, doble daño al hígado, doble daño a nuestro corazón, entonces la cosa se nos complica mucho más, porque el azúcar, los niveles de azúcar dañan todos los tejidos de nuestro organismo. Que son los casos donde generalmente pues se ven desenlaces fatales por el tema de la complicación, ¿cierto? Exactamente. Nosotros nos llama mucho la atención el término de epidemia. ¿Cuáles son las personas que están más propensas a contraer la diabetes? Primeramente, lo que le mencionaba, los que tengan familiares diabéticos, ¿no? Segundo, en el caso de aquellos que no realizan ejercicios físicos y que inclusive hay una condición muy particular que es que antes se decía, bueno, la hipertensión y la diabetes es de la raza negra. No, ahora nos estamos dando cuenta por la transgresión alimentaria que todas las personas, independientemente de nuestro color de piel o de nuestro origen, sea blanco, sea negro, sea indio, asiático, etcétera, tiene el mismo nivel. No estamos exentos. No estamos exentos. Todas las personas que tengan una conducta inadecuada en su alimentación, desde el desayuno, pasando por el almuerzo y terminando con la cena, comenzamos por allí con factores de riesgo. Aquellos que tengan una mala alimentación, aquellos que no realicen ningún tipo de ejercicio, por ejemplo, los que se la pasan todo el día frente a una computadora, allí influye mucho la tecnología. Doctor, hay algo muy cierto y es que el tener kilitos de más es el común denominador de casi todos los habitantes, de todos los ciudadanos, por el tema del sedentarismo y los malos hábitos de alimentación. Pero ¿qué pasa? ¿Toda persona obesa es diabética? No es diabética, pero lo va a ser. En algún momento se va a convertir en un diabético y peor aún en un paciente hipertenso. Entonces va a tener doble daño. Indudablemente que la obesidad va a aumentar en un 70% su posibilidad de ser inmediatamente diabético. ¿Qué es lo que sucede? Que le mencionaba que es silenciosa, es tranquilita allí. Por eso la importancia de pesquisar, eso se llama la pesquisa, es decir, el examen que nosotros debemos hacernos prácticamente cada 6 meses y anualmente, igual como ustedes deben hacerse la citología, deben hacerse su examen de mama, el hombre debe hacerse su examen de próstata. Nosotros todos necesitamos hacernos el examen de glicemia por lo menos cada 6 meses. Y lo otro es con los niños, que es mi preocupación mayor, con los niños y las niñas y adolescentes que son sobrepeso u obesidad. Ahí vemos un gráfico bien interesante que usted nos facilitó y pues queremos que nos explique un poquito de qué trata, ¿no? Bueno, eso es prácticamente, como mencionábamos, de la obesidad, que inicialmente la obesidad comienza con sobrepeso, y allí tenemos la cantidad de problemas que vamos a tener por ser obesos. Solamente uno de ellos es la diabetes. Sin embargo, tenemos la presión arterial alta, vamos a tener un hígado graso, vamos a tener problemas respiratorios porque hay una compresión a nivel del abdomen que comprime los pulmones y no vamos a poder respirar de esa manera. Hay un aislamiento, hay una discriminación, ese gordito o esa gordita, ¿verdad? Ese cochinito, inclusive esos sobrenombres que le colocan. Hay una baja autoestima de las personas que son obesas. También hay unos problemas de cuando, especialmente los niños y las niñas que tienen sobrepeso, que le van a dañar las articulaciones, especialmente a nivel de las rodillas, y van a tener los pies torcidos, van a tener muchas dificultades en su organismo, y también lo que es el colesterol y el triglicérido, que los puede conducir de alguna otra manera a tener hipertensión e inclusive a producirse un infarto o un accidente cerebrovascular.
Qué interesante, doctor. Nosotros nos llama muchísimo la atención lo que es el tema de la alimentación y eso lo vamos a conversar en la próxima parte, pero en principio queremos que nos destaque cómo es el trabajo que esta dirección regional realiza. ¿Ustedes tienen alguna cifra sobre qué porcentaje se maneja de pacientes en Barinas que padezcan Sí, lo podemos hacer, no sé si la presentación la podemos colocar un momentico, por favor, porque nosotros tenemos dentro de lo que es el programa endocrinometabólico varias etapas, ¿no? La primera etapa, indudablemente, que es la atención directa al paciente que ya es diabético, es decir, una atención integral, ¿verdad? Una atención integral con los médicos internistas, con el médico endocrinólogo, con el médico general que se especializa en esa área, nosotros lo hacemos, la especializamos en esa área. También tenemos otro elemento que son los nutricionistas que tenemos en cada uno de nuestros municipios, de nuestros hospitales principales para la atención, y allí prácticamente está el programa endocrino como aparece en la pantalla. Nosotros hablamos de educación, atendemos a las mujeres embarazadas, atendemos a la diabetes y salud sexual y reproductiva, y en especial a ese que aparece allí, que es el paciente diabético. El paciente con hipotiroidismo también nosotros lo atendemos, pero hay uno que es esa diabetes que aparece allí, que es diabetes insípida. No es un tipo de diabetes, es una enfermedad como tal, pero solamente tenemos 4 pacientes en nuestro estado. Gracias a Dios tienen un tratamiento muy efectivo, y esos son los medicamentos e insumos que prácticamente nosotros entregamos en nuestro estado. Lo tenemos en buena cantidad, lo está distribuido por cada uno de los principales hospitales de nuestro estado, en los 7 distritos sanitarios, y en las 3 unidades que están una en el Hospital Los Racetti, una está en Los Pozones y otra que tenemos en la unidad de Socopó. Ese es un medicamento extraordinario, novedoso, que se llama factor de crecimiento epidérmico humano recombinante. Antes nosotros lo estábamos comprando a los amigos cubanos, sin embargo ya lo estamos produciendo en nuestro país. Ahora se llama Nepidermina y produce un crecimiento de lo que significa alrededor de las lesiones por ejemplo, del paciente que tenga pie diabético. Se le recoge prácticamente toda su cicatriz y le salvamos el pie. Antes nosotros amputábamos entre 30 y 50 pies mensual, tanto en el sector público como en el sector privado. Ahora solamente estamos amputando 2 personas porque llegan demasiado tarde. Ese es un medicamento maravilloso que se está utilizando en todo el mundo, inclusive en los Estados Unidos, en España, en China, en Taiwán, en África. Es un medicamento que ya ha sido distribuido, y allí te aparece las consultas, ¿no? Las cifras. Prácticamente tenemos más de 9.000 pacientes en nuestro estado, y las que son de primera vez, es decir, aquel paciente que siente muchas ganas de tomar agua, que está obeso, que está iniciándose, esas son las primeras consultas, y aparecen las cifras, y luego el paciente, las sucesivas son los pacientes que nosotros continuamos viendo, y se le garantiza, como te decía, la atención integral con cada una de las especializaciones que tenemos en nuestro estado. Bueno, qué importante que entonces Barinas cuenta con estas unidades que pues brindan esta atención. Nosotros vamos a hacer una primera pausa publicitaria, pero al regreso estaremos ahondando en el tema de la prevención, que es, como dice el doctor, pues la clave para evitar que esos pacientes sigan proliferándose. Nosotros vamos a la pausa, ya venimos. Seguimos abordando este interesante tema acerca de la diabetes, y en este segmento estaremos hablando acerca de la prevención. Cuéntenos sobre cómo trabaja la Dirección Regional Endocrinometabólica para prevenir. ¿A qué entidades han tenido acercamiento en este sentido? Bueno, este es el mejor trabajo que nosotros tenemos, y es el que más me agrada como médico salubrista, como médico de salud pública. ¿Por qué? Porque es allí donde debemos enfocar el verdadero objetivo de la salud en general, que es la promoción de estilos de vida saludables. Nosotros tenemos un buen comienzo, podríamos decir, un buen encuentro con la mayoría de los organismos de cultura. Entonces nosotros, a través de cuentos y de marionetas y de títeres, nosotros vamos a las escuelas, inclusive estamos completamente a la orden para nosotros asistir a cualquier escuela, inclusive a cualquier compañía, a cualquier fábrica que tenga una cantidad importante de personas. Nosotros podemos asistir,
le damos las charlas referidas a cómo deben alimentarse, pero en especial a los niños. Yo insisto en que mientras más pequeño sea el niño, más va a captar nuestro mensaje y nosotros le vamos a poder enseñar, por ejemplo, a través de un cuento que aparece allí, que se llama Saltarina y Papelón. Vamos a buscar un poquito del apoyo para que el doctor nos explique sobre este cuento. Ese es un cuento que, bueno, que se me ocurrió en una tarde ya en Barinita, y entonces en un cuento muy agradable, donde esa ranita que aparece allí realiza ejercicio, es una ranita saludable, es una ranita que nada, que practica deportes, que consume frutas y verduras, y Papelón es un cochino comelón, un cochino que no hace ejercicio, un cochino que come verduras, que come salchicha, que come... ¿Me entiendes? Entonces, claro, el cuento es un poquito más largo, pero él luego se enferma de comer tantas hamburguesas, tantas verduras, se le pone la visión borrosa, se siente débil, se marea, mientras Saltarina es una ranita muy alegre. Entonces luego él se enferma, lo ve el médico, se encuentran de alguna otra manera, él mejora y él comienza junto con Saltarina a hacer ejercicio. Esos mensajes que nosotros les demos a nuestros niños, en especial inclusive de preescolar, lo estamos haciendo con los docentes de la Secretaría de Educación, que tenemos un encuentro muy cercano con ellos. Inclusive mañana unas docentes se van a vestir de Saltarina y de Papelón, y algunos alumnos, hay una alumna no recuerdo exactamente el nombre, de 6º grado, que nos va a hablar de diabetes. Qué interesantísimo. Entonces, que los niños nos hablen de esa enfermedad, pero en son de mejorar los estilos de vida, que es lo fundamental. La diabetes es totalmente evitable, pero solamente tomando la conciencia necesaria, modificando, por ejemplo, en vez de esta mediodía, que las personas que hayan comprado un refresco, sea cualquier tipo, que esa es otra gran mentira, que compran un refresco light. Los refrescos light no existen, es una total mentira, no se dejen engañar, no compren ningún tipo de refresco. Es preferible que esos 200 bolívares que gastan en una Coca-Cola, en una Pepsi-Cola, lo compren en una piña, lo compren en un mango. El mango es prácticamente gratis, fresa, mora, esos juguitos, grapefruit, naranja, y entonces hacen su juguito, o inclusive deben tomar agua en vez de consumir refresco, porque el refresco contiene inclusive sustancias adictivas, sustancias que son parte de una droga prácticamente. Y que por eso pues ocurre que es muy difícil pues superar el gusto por estas bebidas. Hay una frase muy interesante que me llamó la atención del material que usted nos proporcionó, que dice: un mal desayuno inicia un mal día. Y con respecto al trabajo que ustedes están haciendo con los niños, cuéntanos cómo debería ser el desayuno de esos pequeñitos que van a la escuela. Lo primero debe ser cambiar la conducta de los padres. Inclusive cerca de la Dirección Regional de Salud hay una escuela, entonces al frente venden arepas y al lado venden empanadas y cosas de ese, y refrescos, ¿no? Entonces un niñito fue con la mamá, y entonces la mamá, bueno, ¿qué quieres comer? Entonces la mamá debe decirle: mira, hijo, aquí está una arepa, por cierto, sabrosas, muy nutritivas, con ensalada y todo, ¿no? Entonces, no, vamos a comprarte unas empanadas. Es preferible que comas unas empanadas y un refresco, ¿no? La conducta tiene que ser comenzar por los padres. El desayuno debe contener fruta, debe contener, por ejemplo, en el caso de un mal desayuno saludable o un mal desayuno, inicia un mal día. ¿Por qué? Porque si usted comienza a consumir frituras, comienza a consumir refresco, va a producir una elevación de algo que se llama, una sustancia que se llama la insulina, y va a comenzar a trabajar de sobremanera el hígado, va a comenzar a trabajar de manera su organismo. En cambio, si usted le agrega una manzana, una pera, un mango, un cambur, con su pedacito de queso, con un pedacito de pan, no estoy diciendo que no se consuma el queso, que no se consuma el jamón, pero no le agregue medio litro de mayonesa, no le agregue 4 cucharadas de mantequilla al pan, y luego el refresco o el Nestí. El Nestí no es nada natural, para nada. Natural son las frutas y los que nosotros podemos, inclusive tenemos frutas muy sabrosas como el mango y el grapefruit, que son propios o muy comunes en nuestro estado. Entonces, importantísimo comenzar bien el día con un desayuno saludable. Inclusive estamos haciendo una propuesta que lo hicimos a nivel de Caracas en diciembre cuando estuvimos, para la Dirección Regional de Salud y para el Ministerio de Salud, para que se evite la venta de comida chatarra en nuestros centros de salud, así como se ha evitado que se venda en los centros de educación. Doctor, y con respecto al uso o el abuso del azúcar, ¿qué pasa si preparamos esos jugos naturales? ¿Qué tanta porción de azúcar deben tener? La mínima. Inclusive yo les propongo que cambien el azúcar blanca
por el azúcar morena, es decir, inclusive por el papelón. Que no tiene el azúcar blanca es porque le han agregado una sustancia química muy dañina, muy tóxica. Que es de la procesada, ¿no? Exactamente, y entonces por eso usted la ve blanca, inclusive desde el punto de vista visual le agrada mucho más. Más estética. Pero es todo lo contrario, exactamente, pues nosotros comemos por la vista. Todo lo contrario, se está haciendo un grave daño, entonces cambie por el papelón, que es muy común en nuestro estado. Usted machuca su papelón y se lo agrega. Tiene que tratar de acostumbrarse a consumir la menor cantidad posible, porque la mayoría de los alimentos contienen el nivel de azúcar necesario para ser consumidos sin agregarle ninguna cantidad. Qué bueno, doctor. Nosotros queremos que pues vaya haciendo esa invitación tanto a las instituciones educativas o esas empresas que requieran de este apoyo que me parece fundamental, de esa asesoría nutricional, y también a las personas que puedan acercarse a estas jornadas que ustedes tienen previstas a propósito de la fecha. Sí, mañana tenemos una jornada muy agradable, muy bonita, a nivel de la Casa de la Cultura, en el auditorio. Se llama Detengamos la epidemia de diabetes, porque es verdad, está causando estragos en el mundo. Van a haber 6 ponentes de alta calidad, inclusive vamos a tener unas actividades culturales con algunas niñas, algunos niños y algunos inclusive médicos y enfermeros que se van a vestir. Vamos a tener mimos, vamos a tener marionetas y están cordialmente invitados para esta actividad. Gracias, doctor. Última llamado a esas personas que padecen diabetes. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo deben acercarse ustedes a las distintas programas de salud? Es sumamente sencillo, acudir a cualquier institución de salud, a cualquier centro de salud, un ambulatorio, un hospital, inclusive con su examen de glicemia. Un médico lo debe evaluar y luego le hace una referencia para el principal centro de salud, que en este caso es la unidad de diabetes de Los Pozones, donde tenemos los especialistas. En el ambulatorio de la Cuatricentenaria, bastante cerca de aquí, también tenemos un internista, y luego él le hará la evaluación para ver si necesita los medicamentos, los glucómetros, las tiras reactivas o cualquier otra cosa que considere el especialista, que inclusive insulina con su inyectadora, nosotros se la podemos entregar totalmente gratis porque tenemos una buena cantidad para nuestros pacientes. Bueno, estas son las noticias que nos alegran el día, la esperanza de estas personas que padecen de la diabetes, que es considerada actualmente una epidemia. Nosotros, así como nos asegura el doctor, pues poseemos en Barinas la cantidad de medicamentos necesarios y por supuesto el llamado a la prevención, que es lo que definitivamente pues nos permitirá estar exentos de esta enfermedad, hacer ejercicio y comer sanos. Gracias, doctor, por su conocimiento, por su tiempo y por brindar a Barinas este importante mensaje. Siempre a la orden, y cambien ese refresco por un sabroso jugo. Nosotros de esta manera ponemos punto y final. Telellano Noticias fue presentado por Banco de Venezuela, Farma Familia, Centro de Especialidades Odontológicas Veraca, Cenova, Centro Oftalmológico Barinas, Tu Casa Ideal, tu portal inmobiliario, Mágica, 90.9 FM, Poder Sobrenatural, Juan Fernández.